Señor les bendiga, hermanos. Pues nuevamente aquí en este lugar juntos con el propósito de alabarle y adorarle a Él. Le hemos alabado a través de estos cantos, la bienvenida, los testimonios, y al meditar pues en la palabra del Señor y reflexionar un poco también en el contenido de la letra de los cantos, ¿verdad? Nos gozamos porque aquellos que hemos conocido la verdad de Dios tiene un nuevo sentido la letra y podemos cantar con certidumbre, pues dándole la gloria y la honra al Señor. Pues estamos nuevamente aquí y estamos en la carta de Colosenses, estamos en la parte práctica que tiene que ver con las relaciones y hemos mencionado 6 grupos. Pablo habla de 6 grupos: los padres, los hijos, las esposas, los esposos, los amos, patrones y los esclavos o trabajadores, ¿verdad? Y estamos en las familias transformadas en el versículo 20-21. La semana pasada estuvimos viendo el mensaje o el mandamiento de parte del Señor a los hijos. Versículo 20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y mirábamos pues las implicaciones de este versículo, de este mandamiento: obedecer a los padres en todo, ¿verdad? En todo aquello con lo que conviene al Señor, en lo que es agradable a Dios, o sea, conforme a su palabra. Nos gozábamos pues en entender lo que el Señor quería para nosotros y decíamos, ¿quiénes son hijos? Todos somos hijos, ¿verdad? Todos somos hijos. Y cuando termina nuestro compromiso, nuestra responsabilidad ante nuestros padres, pues es como el matrimonio, ¿no? Hasta que la muerte nos separe, hasta por siempre, hasta que el Señor decida llevarse al hijo o al padre, ¿no? Y cosa triste, dice la gente, pues ver los padres que se van primero los hijos que se van primero antes que los padres, ¿no? Pero sea como fuere, obedecer es el mandamiento. Y hoy estaremos viendo el mandamiento a los padres. En el versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Estamos tomando un versículo, vamos a meditar en él y vamos a gozarnos juntos en la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe y nos ayude a través de este estudio. Padre Santo, Señor, ya te hemos alabado, Señor, con gozo en nuestro corazón, con nuestros labios. Hemos declarado, Señor, tus atributos, tu grandeza, tu poder. Y al contemplar tu santidad, Señor, nos humillamos delante de tu presencia, pues reconocemos nuestra condición de pecadores y nuestra necesidad de ti, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas y clamamos por tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Señor. Abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento y podamos comprender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Toma así pues, Señor, control de este tiempo y ayúdanos a desechar todo tropiezo, poderte dar gloria con nuestra mente y nuestra atención, Señor, y crecer en el conocimiento de ti. Te alabamos y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cómo está la situación, las relaciones padres e hijos hoy día? Estuvimos meditando un poquito de la semana pasada, la relación hijos también con los padres. Y podemos ver pues que cada día pues va haciendo un deterioro más en estas relaciones. ¿Y dónde empieza esto? ¿Cuándo comienza esto? Esto comienza desde la creación misma del hombre, la caída en el pecado, ¿verdad? La caída del pecado condujo a un rápido deterioro en las relaciones. Y las vimos, no solo afectó la relación marido y mujer, que fue el caso de Adán y Eva, sino también la relación de padres y hijos. Además de Dios, cuando anunció a Eva la guerra entre los sexos, cuando le dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, también el Señor le manifiesta y le anuncia, le pronostica la angustia de la maternidad. ¿Se acuerdan en Génesis 3:16? En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz. Fue una de las consecuencias
que atrajo el juicio de Dios, pues, y una parte sobre la mujer. Pero no solamente iba a ser el dolor físico al parir o al dar a luz a los hijos, sino que también Eva se daría cuenta muy pronto que también vendría un dolor emocional, un sentimiento triste, pues al ver, pues, que tenía que soportar el horror de ver, pues, el pleito entre sus hijos. Y ella misma fue objeto y pues del asesinato, del primer asesinato que está registrado en la Escritura, cuando Caín mata a Abel, ¿verdad? Entonces, no solamente físico, sino que en muy poco tiempo el pecado hizo terribles estragos en las familias, como lo sigue haciendo el día de hoy. ¿Cómo están las familias? A la guerra de los sexos, ¿verdad? Se une también la guerra de las generaciones, o sea, padres y hijos se caracteriza frecuentemente por las tensiones, los engaños y los conflictos que se dan en esta relación, y no por el amor y la armonía previstos por Dios cuando creó la familia. Inclusive en la guerra de los sexos se puede ver también la guerra de las generaciones, cuando los esposos y esposas muchas veces utilizan a los hijos como un pretexto para, pues, traer dolor o atacar a la pareja. Y entonces empiezan a buscar el favoritismo de parte de los hijos o el apoyo de parte de ellos, o si alguno de ellos tiene mucho afecto sobre alguno de los niños, pues ahí, ¿verdad? Entonces empieza a meter, digamos, cosas contra el padre o cosas contra la madre. Y esto pues algo terrible, ¿no? Es algo terrible cuando realmente el Señor diseñó la familia, pues para manifestar la gloria de Dios, que tenía que ver con la unidad. La unidad, como vemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la familia debe reflejar esta unidad, en la unidad pues del Padre con la Madre y con los hijos. Y encontramos, así como vimos, podemos ver el primer asesinato en la Biblia cuando Caín mata a Abel, también podemos ver el ejemplo de esta distorsión que se da en la familia, en la guerra de sexos y la guerra de generaciones, con el ejemplo que nos da la vida de Isaac y Rebeca. ¿Se acuerdan? Isaac y Rebeca se unieron y tuvieron 2 hijos gemelos, ¿verdad? Esaú y Jacob. Y entonces el padre manifestó un interés ¿sobre quién? Sobre Esaú, porque era atlético, era cazador, era varonil, y el padre vio ciertas cosas que tomó preferencia sobre él. ¿Y esto qué ocasionó? Que la madre entonces tomara preferencia sobre su hijo Jacob. Pues sí, es natural, ¿no? Oye, ¿por qué no amas también a mi hijo? ¿Por qué no le das también el lugar a mi otro hijo? Y entonces viene el cariño de la madre sobre él, que la llevó hasta el extremo, como bien sabemos, del engaño. Engañar a su esposo, promover el engaño en su hijo, promover distorsión en la familia. Claro que todo eso estaba controlado por Dios, ¿verdad? Y tiene un propósito, pero aún así se puede ver pues en la naturaleza humana las cosas, al grado de que el hermano Esaú quería cometer el mismo pecado que Caín había cometido, matar a su propio hermano. Podemos ver ahí pues un ejemplo de eso que se sigue dando hasta hoy nuestros días, ¿no es cierto? A veces hermanos están peleando con sus propios unos con otros, y pasan años muchas veces distanciados, y lo triste de todo, y que muchas de las veces son por causas, tonterías simples, pero donde la raíz viene más adentro, ¿no? Viene como una familia disfuncional, donde los padres no muestran pues la unidad, los hijos se dan cuenta y participan también en esa guerra. ¿Cómo están nuestras familias, hermanos? ¿Cómo está nuestra relación, padres, hijos? Aquí todos somos padres, así como el mensaje de la semana pasada era para los hijos, y vimos que era para todos somos hijos y a todos nos incumbe. Y este mensaje para los padres, ¿todos somos padres aquí? Algunos somos padres, pero ¿y qué con los demás? O por ejemplo, como vamos a ver ahorita que este mensaje está
principalmente dirigido a los padres, al área de los esposos, al hombre, pero aún la mujer es importante para ella. ¿Por qué? Pues al entender la función de su esposo, va a tener conocimiento y puede servir de apoyo, de exhortación para el esposo. Inclusive puede también servir como un ejemplo, un consejo para sus propios hijos. ¿Y los jóvenes? Los jóvenes, un día en la misericordia de Dios, tal vez Dios les conceda ser padres. Y es importante que conozcan también pues esta área tan importante que dentro de la familia, que es la relación del padre con el hijo. ¿Cómo están entonces las relaciones padre-hijos actualmente en la sociedad, en las familias? Es triste y es difícil encontrar realmente familias equilibradas, pues donde el amor, la armonía, la unidad se manifieste y donde no haya problemáticas. Solamente cuando el Señor viene y obra, y no solamente en los padres, sino también en los hijos, es cuando se puede dar entonces esta armonía. Es cuando los hijos se convierten a Cristo y reciben nueva vida en Él, y también los padres. Solo entonces es cuando ellos van a poder ahora sí entender y seguir el mandamiento que nos da Pablo aquí en Colosenses. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Debemos entender algo, hermano. El poder del Evangelio es tan grande que no solamente alcanza a las personas de manera individual, sino que el poder del Señor, el Evangelio, la sabiduría de Dios y el consejo de Dios es tan poderoso que sana aún las relaciones esposo y esposa, así como padre, hijo, hijos, padres, así como toda la familia completa. Es el Evangelio, pues, el que trae la sanidad. Cuando una familia se convierte a Cristo, el efecto normal es una enorme mejora en las relaciones entre sus miembros. Como ya hemos dicho, ¿verdad?, en los mensajes pasados, Pablo, cuando da la amonestación y el mandamiento a las esposas, no solamente se queda ahí, ¿verdad?, sino que también la compensa con el mandamiento a los esposos. Mujeres, esposas, someteos a vuestros maridos, estar sumisas a vuestros maridos. Pero también viene el mandamiento al esposo. Esposo, amar a la mujer, a la esposa, como Cristo amó a la iglesia. Es una dualidad en el mandamiento, el cual compensa una cosa con otra. Así también la relación hijos-padres, ¿verdad? Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, esto agrada al Señor. Y padres, no exasperéis, no provoquéis a ira a vuestros hijos para que no se desalienten. Como ven, pues es un mandamiento que va en las dos partes, donde el Señor es el centro y donde el propósito de darle la gloria a Dios es lo principal en estas relaciones. Así que Pablo, en la Escritura viene este consejo, a diferencia de otros escritos, ¿verdad?, que han venido desde la antigüedad, donde antes de las cuestiones culturales solamente se enfocaban los mandamientos a las esposas, a los hijos y a los empleados, donde se les daba el mandamiento de que fueran obedientes y que se sometieran pues a la autoridad. Y si sucedía algo malo, nunca culpaban ni al esposo, nunca culpaban a los padres ni a los amos. Si la situación era desfavorable, era culpa de la esposa, de los hijos o de los trabajadores. Eso es lo que dice la sociedad. Nunca se recriminaba pues o se le pedía cuentas a los que estaban en la autoridad, a diferencia de la Escritura, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que nos dice este versículo 21, que tiene que ver, como lo hemos bosquejado, padres transformados. Padres transformados que han conocido el Evangelio y que ahora van a venir a procurar hacer la voluntad de Dios y no su propia voluntad. Entonces, versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿A quién está dirigido este mandamiento? A los padres.
Saben que en el versículo 20 también encontramos la palabra padres, ¿verdad? En el español dice la Escritura: hijos, obedecer a vuestros padres. Ahí está la palabra, ¿no? Traducida, que se traduce como padres. Y en el 21, padres, también está la palabra: no exasperéis a vuestros hijos. Pero en el primer versículo, en el versículo 20, la palabra que se traduce como padres no es la misma palabra en el griego que está en el versículo 21, por lo que debemos tener en cuenta algo muy importante. En el versículo 20, la palabra que se traduce como padre es del griego goneus, que tiene la connotación, la idea de ser progenitores, y abarca tanto al padre como a la madre, ¿verdad? Entonces, hijos, obedecer a vuestros progenitores, a vuestra padre y a vuestra madre, como conviene en el Señor. Y en el versículo 21 del griego pater, la palabra que se traduce como padre es pater, que tiene la connotación o el significado de ser el nutridor, el protector, el sustentador. Y esto lo hace ¿quién? El Padre. Esa es la función del Padre. Entonces el versículo 21 se dirige principalmente a los padres, pero a los esposos, pues al padre, al masculino, al padre, no a la madre. Aquí no significa que la madre sea capaz de exasperar a sus hijos. No es que la madre no los exaspere también. O sea, si el mandamiento es para los padres varones, no significa pues que la madre no también exaspere o provoque la ira de sus hijos, sino que ni tampoco que ella no deba participar en la disciplina y castigo. También ella está pues llamada de parte de Dios. Más bien, ¿por qué lo dirige principalmente a los papás, a los varones? Por dos razones. Por un lado, es el padre quien suele ser rígido y severo en su ejercicio de autoridad. ¿No es cierto? Es el padre generalmente, cuando el padre está ahí, va llegando del trabajo todo cansado y todavía llega a la casa y le está esperando la mamá: tu hijo se portó mal, ¿verdad? Y le corresponde al padre, generalmente es el que ejerce disciplina. Y no es que la madre no pegue duro, también pega duro, pero también el padre, ¿no? El padre es el que es llamado a eso, por ese lado. Mientras que la madre es más propensa a errar por el otro extremo. O sea, mientras el padre es más dado a ejercer la disciplina, la mamá es más cariñosa, es la fuente de amor. Esta es la que mima al hijo, tiene esa tendencia: ándale pues mi niño, pero ya no lo vuelvas a hacer. Pero no le digas a mi papá, mamá, bueno, no lo voy a decir, que tiene esa tendencia a mimar a los hijos. Entonces está dirigido más que nada al padre por esta razón. Y entonces, como él es el encargado de la disciplina, generalmente es el quien suele exasperar a los hijos y desalentarlos, cuando la disciplina, como vamos a ver más adelante, no está ejercida pues en el propósito de darle la gloria a Dios, sino que cuando está enojado, malhumorado, se puede cometer este pecado o esta desobediencia al mandamiento de no exasperar y no provocar a ira, como vamos a ver ahorita. Entonces, por ese lado, porque es el papá el que generalmente ejerce disciplina, por eso es dirigido a él. Esa es una. Y por otro lado, el apóstol da por sentado que la máxima autoridad en el hogar pertenece al padre, y por lo tanto la mayor obligación de ejercer la autoridad de manera sabia le corresponde a él. ¿Y qué pasa hoy día? ¿Qué pasa hoy día? ¿Cómo está la sociedad? ¿El papá interesado en ejercer disciplina a los hijos? Desafortunadamente y tristemente no. El enemigo ha ganado mucho terreno en lo que tiene que ver con diluir o distorsionar lo que es la familia, al grado que podemos ver en la sociedad ya, no sé, relaciones distorsionadas, tratando de funcionar como si fueran matrimonios, cuando vemos que el gobierno permite la unión entre homosexuales, por decir algo, y todavía pues pretenden ser como un matrimonio y con la responsabilidad y privilegios de educar a un hijo o a un niño.
Es terrible. El enemigo ha ganado mucho terreno en la distorsión de lo que es la familia. ¿Hasta qué punto? Pues no sabemos hasta qué punto vamos a llegar, pero el Señor lo predijo, ¿no? En los últimos tiempos. Hijos irreverentes, desobedientes a los padres, y padres desobligados también en las responsabilidades con los hijos. Llega a tal grado que hoy día, ante la ausencia paternal en las familias, es la mujer, la madre, la que tiene que hacer también, pues, de tomar la responsabilidad de ejercer la disciplina sobre los hijos. ¿Y cómo creen que lo van a hacer? Cuando ya hemos visto o mencionamos que las mujeres es más fuente de amor que de disciplina o de exigencia. Pues tiene que tener mucho cuidado la madre, ¿verdad? Porque si no conoce la sabiduría, el consejo del Señor, lo más probable es que críe hijos sobreprotegidos, donde no se le exija muchas cosas y donde se le toleren también muchísimas cosas. Hay un ejemplo en las Escrituras, en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 11 al 20, donde el padre es quien exhorta, alienta e implora a sus hijos para que anden como es digno del Señor. Vamos a ir ahí, 1 Tesalonicenses 2, versículo 11 al 20. Dice la Escritura, vamos a empezar desde el 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que esos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, ¿verdad? Entonces ahí está el versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿De quién es la responsabilidad de exhortar, de consolar, de animar? Pues de los padres, ¿verdad? De los padres. Y los hijos pues pueden llegar a ser y deben ser la gloria y corona pues de ellos mismos en el Señor, pues. ¿Cómo? Creando hijos que sirvan y que glorifiquen el nombre del Señor. Muy bien, hasta ahí. Entonces está dirigido principalmente a los padres varones. No exasperéis a sus hijos para que no se desalienten. Y este es un pasaje, hay un pasaje paralelo en Efesios 6:4. Vamos a ir a leerlo. Efesios 6:4 es un pasaje, es un versículo paralelo a Colosenses 3:21. Dice la Escritura: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este versículo todavía nos arroja un poquito más
de lo que el Señor quiere para nosotros como padres. En Colosenses 3:21 se nos dice: no exasperéis para que no se desalienten. No está diciendo lo que no debemos hacer. Pero en Efesios 6:4 no solamente lo que nos dice lo que no debemos hacer como padres, sino que también nos da el consejo de lo que sí debemos hacer. Y esto está apoyado por la Escritura, como vamos a ver más adelante. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, o sea, no los exasperéis, aunque no es el mismo verbo, pero tiene algo muy similar, muy parecido, ¿no? De no provocar la ira a nuestros hijos. Y luego la parte positiva dice: sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que no debemos hacer. No debemos exasperar a nuestros hijos. ¿Qué significa la palabra exasperar? Debemos tenerla dominada, pues, para procurar no caer en ese error. ¿Qué significa exasperar? Del griego eretizo significa básicamente excitar, agitar, provocar, son sinónimos, ¿verdad? Y pues, como alguien agita algo, puede agitarlo con dos sentidos. Uno positivo: mueves algo, animas algo para lograr un propósito positivo, como dice 2 de Corintios 9:2. 2 de Corintios 9:2, vamos a ir a este pasaje. Dice la Escritura: pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Y esa palabra se encuentra ahí precisamente. Y vuestro celo la palabra estimulado a la mayoría. Entonces, aquí la exasperación que está haciendo los corintios es que han provocado en las otras iglesias un estímulo, pues ha provocado el servir al Señor. Y esto pues lleva una connotación positiva. Los exasperan, los agitan, los provocan, los excitan para hacer algo positivo o algo bueno para la gloria del Señor. Y en el sentido negativo también puedes hacer eso, puedes promover, puedes excitar o agitar, inclusive quitarle el aliento también sería otro sinónimo, que sería desanimar a tus hijos en un sentido negativo, como está aquí en Colosenses 3:21. ¿Y cuál es el sentido negativo? Que se van a desalentar, o sea, los provocas a que se desalienten los hijos. ¿Nosotros podemos provocar que se desalienten nuestros hijos? ¿Puede un cristiano provocar que se desaliente otro cristiano? Amén. En la palabra está mucho el consejo a la exhortación, de servir de testimonio para exhortar a los demás. Pero también nos llama a que tengamos cuidado de no hacer tropezar a los demás. Y puede ser en todo sentido a otros creyentes, hasta en el área de los hijos. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, de no pues exasperar o provocar el desánimo a nuestros hijos. Pues de la misma manera que la insumisión de la esposa puede provocar reacciones carnales en el marido, como ya estuvimos viendo, la desobediencia del hijo también suele provocar reacciones carnales en el padre. O sea, cuando el hijo no cumple nuestras expectativas, ¿qué pasa? Cuando los hijos nos desobedecen, ¿qué pasa? ¿Nos ponemos contentos? No, ¿verdad? Despiertan en nosotros esas cosas que están en la carne. Y cuidado cuando un papá anda encarnizado. Y esto tiene que ver también con los creyentes. Cuando el papá ha descuidado el estar firme, andar en el Espíritu, entonces anda fuerte la carne. ¿Y qué pasa, hijos, niños? Los que hemos experimentado, todos hemos sido hijos.
a una madre enojada o a un padre enojado. No sé, mi hermano Emilio tiene recuerdos muy tristes sobre eso, dolorosos, y ahí luego que les platiqué. Pero ser expuestos a la ira de un padre que no está en el dominio propio puede llegar a ser algo terrible. No nomás la varita de la corrección, una tablita, sino hay quienes usan pues tal vez fierros o tal vez alambres con espinas. No sé, puede llegar la ira del papá tan grande que cuidado con eso, ¿no? En vez de tratar a su hijo con respeto y consideración y de educarlo con firmeza y disciplina, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos padres que reaccionan así? Los agreden, los lastiman, los desalientan, los exasperan. Entonces, un padre debe hacerlo la disciplina, pero con amor. Cuando no es así, asume aires prepotentes y actitudes ariscas con el hijo. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 19:18. Proverbios 19:18. Ojalá que no haya sido expuesto a un padre así, ¿verdad? O que no haya sido tú un padre así. Dice la palabra del Señor: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, el castigo debe de llevar un propósito. El propósito no es condenarlo, llegar al punto de, como dice el versículo, de desear la muerte o te voy a matar, ¿no? Sino que el castigo debe llevar el propósito que la disciplina misma exige. Es encarrilarlo nuevamente al camino de la obediencia o el camino que le has marcado. Ese debe ser el propósito del castigo, exhortarlo a tomar su camino. Pero ¿qué pasa entonces con este tipo de padres encarnizados? Pues o hace esto, puede ser la reacción del padre así, con ira, con enojo, o peor aún también, se lava las manos de él y lo mantiene a distancia y le deja sin orientación y disciplina alguna. O sea, tenemos los dos extremos. Por un lado, el extremo del padre airado, que no tiene dominio propio y se deja llevar por los sentidos carnales de su propia naturaleza y ejerce lastima, daño al hijo. Y por el otro lado, tenemos el padre que no le importa, que lo deja solo, que no le dice nada, que no lo disciplina. Y en la Escritura, ¿verdad? Hemos visto que padre, dice la Escritura, que ama a su hijo, no lo disciplina. Pues si no lo disciplina, entonces ¿qué quiere decir? Que no lo ama, ¿no? Entonces, sin embargo, estos son los extremos y debe haber un punto correcto en el propósito del castigo o de la vara. Vamos a ver algunas implicaciones sobre lo que nos dice Colosenses 3:21, en lo que tiene que ver con las maneras como el padre puede exasperar a su hijo y muchas maneras en las que el hijo puede reaccionar también desalentándose. Vamos a ver algunas consejos a tomar en cuenta sobre Colosenses 3:21. Primero dice: el padre debe ejercer su autoridad en el temor de Dios. Así que si su hijo debe rendirle cuentas, él tendrá que rendir cuentas a su Padre celestial. O sea, el padre que está esperando que el hijo le rinda cuentas, o sea, que lo va a gobernar, este mismo padre también debe entender que él está siendo gobernado por Dios, o debe someterse bajo la autoridad de Dios, y entonces ahora sí exigirle al hijo que se someta también a la autoridad. Porque entonces, si no es así, cuando solamente usa el versículo para decirle tienes que obedecerme, pero él no está en obediencia, eso es algo que va a exasperar precisamente al muchacho. ¿Cómo me pides algo sustentándolo en la voluntad de Dios
si yo veo o el hijo ve que tú no te sometes también a la voluntad de Dios? Entonces debe estar pues sustentado, tiene que estar en el sentir de rendirle cuentas al Padre Celestial. Hay un pasaje que nos habla de esto en Mateo 8, versículos del 5 al 10. Vamos a ir a esta parte de la Escritura. Mateo 8, versículos 5 al 10. Este es este pasaje ya que ya hemos leído y conocemos, ¿verdad? Es Jesús sana al siervo de un centurión. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tenemos el ejemplo de este centurión. Dice que él está bajo autoridad, y por estar bajo la autoridad, él también tiene a gente bajo su autoridad, de tal manera que cuando él ordena algo, los que están bajo su autoridad le obedecen. Ahora la pregunta o la reflexión es: ¿por qué le obedecen? ¿Por qué le obedecen a él? Porque el centurión tiene bajo su espalda o bajo su peso todo el apoyo que el gobierno o el imperio romano le daba. Entonces realmente al someterse al centurión se estaba sometiendo a las leyes impuestas pues por el imperio romano. Y es exactamente lo mismo que sucede con el Padre y con el Hijo. Cuando el Hijo ve que el Padre está bajo autoridad, la autoridad del Señor, entonces, y él entiende que lo que el Padre le está pidiendo está sustentado por la ley misma de Dios, pues al Hijo no le va a costar trabajo someterse pues a esa voluntad. Y así no será exasperado. Si obedece, bueno, y si no obedece, no tiene por qué desalentarse. Al contrario, se va a sentir culpable o atormentado por no hacer la voluntad de Dios. Entonces, para poder ejercer autoridad, debemos nosotros mismos estar bajo autoridad, bajo la palabra de Dios. Y esto va a ser un testimonio grande para nuestros hijos, los cuales en vez de desanimarlos, los van a animar pues a conocer la voluntad de Dios. Entonces, padres, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Sobre todo los que están criando niños pequeños, ¿verdad? Y también los que ya pasamos por ahí, este conocimiento, este entendimiento nos puede servir para exhortar a nuestros hijos, a nuestros primos, hermanos, no sé, poder dar un consejo sabio en la palabra de Dios. Otro punto, otro consejo: el padre debe ejercer su autoridad sobre la base de las Escrituras. Basarse en sus propios criterios no es suficiente. Cuando los hijos pueden llegar a cuestionar las exigencias del padre, entonces el padre no solamente debe contestar o exigir la autoridad o la obediencia, pues simplemente porque lo digo yo, porque yo soy tu papá, que podría hacerlo, o muchos lo hacen, muchos lo hacemos. Pero más bien, el punto es que el padre debe ejercer su autoridad sobre la base de las Escrituras, siguiendo el ejemplo, lo que leímos en Efesios 6:4, de los padres amonestar a los hijos en el Señor, de acuerdo a la voluntad de Dios. No nomás porque lo digo yo, sino porque lo está diciendo el Señor, mira hijo, y mostrarle aquellos versículos en apoyo al mandamiento que Él está dando, que Él está haciendo. Definitivamente, cuando el padre pida algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, el hijo, como vimos en el estudio pasado, no tiene por qué someterse, porque la Escritura nos enseña un principio: es necesario primero servir a Dios que a los hombres, ¿verdad? Como dice Gálatas 1:10, pues si buscara la aprobación de los hombres, ya no fuera siervo de Jesucristo, más bien buscar agradar al Padre Celestial.
Muy bien, también otro punto, otro consejo. Una falta de disciplina produce hijos mimados, consentidos, egoístas e inmaduros. Una falta de disciplina. Acostumbrados siempre a salirse con la suya, los hijos estarán mal preparados para afrontar las responsabilidades y las obligaciones de la vida adulta. Si no les enseñamos a los hijos responsabilidades y compromisos en el hogar, imagínense cuando vayan a la escuela, compromiso de hacer tareas, compromiso de portarse bien y obedecer a los maestros, no lo van a hacer. Resulta que el niño se va a topar con una maestra que no es como su mamá, que él espera que lo mimen y que lo acepten, ¿verdad? Vamos a ir a un pasaje en Hebreos 12, 7 y 11. Hebreos 12, versículos 7 y 11. Dice la Escritura: versículos 7 y 11. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y el 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Versículos clave importantes que los hijos, que nosotros como padres debemos transmitirle a los hijos, para que los hijos entiendan que la disciplina es porque los amamos, no porque los odiamos o porque les tenemos coraje, sino porque los amamos. Por eso necesitan ser disciplinados. Bueno, yo tengo una experiencia al respecto. Cuando mi hijo, el más pequeño, se estaba portando mal, le dije, él sabía, y le dije: bueno, hijo, no entiendes, no quieres hacer caso, voy a tener que disciplinarte. Y él, me acuerdo que me rompió el corazón porque dijo, estaba chiquito, tenía como unos, no sé, tal vez 5 años, 5 años, porque ya entendía. Y me dijo: ¿ya entiendes que necesito disciplinarte? Porque si no, no me haces caso. Sí, papá, sí entiendo. Dice, me puso las pompas para que le diera, ¿no? Pues me partió, me ganó. Y pues no lo hice, tristemente debía haberlo hecho. Pero después en otras ocasiones sí lo hice muchas veces. La disciplina pues es necesaria a nuestros hijos. Otro consejo: un exceso de severidad produce hijos con serios problemas emocionales. Esos hijos acaban pensando, no importa lo que haga, siempre está mal. Terminan desanimados con espíritu de resignación, apatía o depresión o complejo de inferioridad. O sea, desanimados en el punto de, pues no importa cómo lo haga, nunca le doy ese gusto, mi papá nunca está satisfecho, ¿no? O cuando, vamos a ver también, cuando el padre las expectativas del hijo se las pone muy altas, ¿no? Y tal vez el padre, no sé, voy a escoger un ejemplo, tal vez el padre haya sido campeón nadador y quiera y el padre tiene el cuerpo, las extremidades, la consistencia corporal acorde para llegar a ser un buen nadador, pero el hijo no, y él exige al hijo que sea un buen nadador y le está pidiendo tal vez algo que el hijo nunca va a llegar a ser. Entonces tenemos que tener mucho cuidado pues con lo que estamos exigiéndole a nuestros hijos. En las Escrituras se entiende que la autoridad paterna debe ser acompañada por mucho afecto paterno. La disciplina de los hijos debe llevarse a cabo en un ambiente cálido de amor y aceptación. Vamos a ir a Proverbios 3, 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12. Dice la Escritura, Proverbios 3, versículo 11 y 12. No menosprecies, hijo mío,
el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Entonces, el cariño sin disciplina no es verdadero amor, porque qué padre que ama a su hijo no lo disciplina. Pero también, por el otro lado, el castigo aplicado tampoco lo es el castigo aplicado con justicia, pero sin afecto. Ambos extremos producen efectos nocivos. El amor y la disciplina deben de ir juntos. Como dice el Salmo 103, versículo 13 y 14, aquí lo apunté, dice: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. Salmo 103, versículo 13 y 14. La compasión no debe conducirnos a mimar a nuestros hijos, pero sí debemos concederles paciencia, ternura y benevolencia. Y eso lo vemos, hermanos, hasta los animalitos, ¿no es cierto? En los animales, los padres, ¿está bien decir los padres? Sí, ¿no? Los padres de los animalitos los disciplinan, pues, los gruñen, los muerden o algo, pero después de eso también los lamen, los acicalan, los acarician. Y es parte, pues, es necesario dentro de la disciplina también que abunde mucho el amor. O sea, se portó mal, dele. Y le dolió, y después cúrele, ¿no? Sóbele y póngale hielito, no sé. Y pídale perdón si se le pasó la mano. Cuídelo también. La disciplina, pues, debe estar acompañado por mucho afecto paterno. Y eso es algo muy importante, hermanos. La madre por naturaleza tiende a dar ese cariño. Pero es importante, padres, varones, que entendamos que esas relaciones afectuosas con el hijo son necesarias, las necesita. Debemos dársela. La disciplina debe ejercerse con justicia y equidad. No debe aplicarse en base de la condición anímica del padre. O sea, la condición anímica: si traigo ganas, le doy; si no traigo ganas, no le doy. No debe pegar a sus hijos cuando esté de mal humor y reírse de sus travesuras cuando está alegre. ¿No es cierto que a veces hay niños chiquitos que empiezan a hacer cosas chistosas y les festejamos? Y andan haciendo muchas veces travesuras y les festejamos. Mira, el niño tira la leche, mira cómo la tira, se la pongo y la tira, ja, 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 ja. ¿Cómo tiene fuerza? Y después, cuando va creciendo, le queremos exigir: niño, no tires la leche. Y así otras cosas, muchas cosas hay. También hay veces que tenemos al clásico payasito, ¿no? Los niños a veces son unos payasitos que nos hacen reír. Y cuando crecen, no hagas eso, sobre todo en un lugar donde no debe hacerlo. Queremos exigirle cosas. Debe estar, pues, el castigo justo da una buena orientación al hijo, pero el castigo injusto engendra en él resentimiento y amargura. En el peor de los casos, el hijo acaba odiando a su padre. Hay que tener cuidado con ese punto. Este también está muy bueno. Normalmente la disciplina debe hacerse en privado, en la intimidad del hogar. Reprender al castigar al hijo en público lo avergüenza de una manera malsana, de manera que le resulta difícil levantar la cabeza delante de los testigos de su humillación. ¿Qué pasa cuando los disciplinamos en público? ¿No han visto madres disciplinar a sus hijos en público? Y a veces el niño crece tanto, ya está adolescente, y hay veces mamás muy posesivas que todavía siguen discipulándolos o dándoles ahí delante de los amigos. ¿Cómo creen que se siente el hijo? ¿O cómo nos hemos sentido nosotros si nos pasó? Ante el padre es fácil levantar la cabeza después de haber sabido que fallamos, y nos humilla pues el castigo porque fallamos. Y ante el padre podemos levantarnos porque el padre nos va a llamar después y nos va a decir: hijo, te quiero, y lo que hice fue por tu bien.
porque aquí la Escritura me lo manda. Y te amo, pero ánimo, ánimo, te exhorto a que no falles. Y con el padre levanta la cabeza muy bien, ya restaura su relación. Y con las demás personas donde fue disciplinado, con los tíos, los parientes, que va a tener que seguir viendo. A veces puede llegar a un punto donde le va a ser difícil al hijo levantar la cabeza delante de esas personas. Hay que tener cuidado con ese punto también. Otro punto importante: si el padre es inconstante y voluble en sus demandas, el hijo se sentirá confundido y perdido. Las normas en la casa o las leyes que tú apliques en tu casa deben ser claramente enunciadas y aplicadas con constancia. O sea, si tú ya le dijiste es una ley, hijo, le corresponde sacar la basura todos los días o todos los sábados, no sé cuándo pasa la basura. Si no la sacas, te vas a hacer acreedor a 3 cintarazos. Es una ley que tú ya le hiciste ver. Es más, puedes hacerla con el niño. Hijo, ¿entiendes que es un mandamiento y que se necesita tu colaboración en el hogar? Sí. ¿Estás dispuesto a sacar tú la basura? Sí. ¿Tal día? Sí. Y si no lo haces, ¿cuál será tu castigo? 3 cintarazos. No. 2. No. 1. Bueno, 1. Ya le estableciste, es el punto. Cuando lo haga, dale, porque esa es la justicia. Le estás enseñando que la justicia es, te haces acreedor a lo que la justicia te demanda por cuando cometes una infracción, pues. Y el niño va a tener un sentido de justicia bien establecido. Pero ¿qué pasa si alguna vez el niño no lo hizo, tú te diste cuenta y porque andabas bien alegre o porque estaba otra gente en la casa y no debes de reprenderlo en público, después lo dejaste pasar? ¿Qué dice el niño? Algunas veces sí y algunas veces no. Y no saqué la basura. Pero a lo mejor me toca esa vez no. Y entonces va a ser pues promovido o estimulado al fallo o al pecado. Hay que ser constantes, ¿verdad? En lo que dispusimos. Otro de los consejos es: si el discurso del padre es siempre negativo, no hagas esto, no hagas aquello, o si el padre no hace más que predicar sermones al hijo, este acabará harto y buscará alejarse del control paterno por medios clandestinos y engañosos. Y es aquí donde provocamos muchas veces, allá afuera en la sociedad, están las fauces del león, del diablo, queriendo tragarse y atrapar a los niños, a los jóvenes, que muchas veces por no tener el cariño del padre en el hogar, quiere encontrarlo en otro lado. Y son víctimas, sobre todo como está la sociedad hoy, de esos abusadores en las drogas o cosas pues más feas aún, pues la inmoralidad sexual o de diferente índole. No solamente estar sermoneando, ¿verdad?, a los hijos, sino que debemos ser positivos con ellos y estimularles a las cosas buenas. Inclusive aun cuando pecan, las amonestaciones negativas no son muy buenas, deben de ser amonestaciones también positivas, donde se les diga: mira, también que la llevabas, ya estábamos casi a punto de comprarte aquel juguete que querías, y por tu necedad, por tus cosas, has echado a perder todo lo que ya llevabas. Son amonestaciones que van a provocar en él el sentido de mantenerse firme en la obediencia. Contrario a esto, si lo recriminas, lo levantas, eres un desobediente, ya lo volviste a hacer, no sirves para nada, ya te pareces a tu tío, no sé a quién, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este punto, pues el discurso del padre no debe ser siempre negativo. Y vamos a terminar con estos 3 puntos. La sabia reprensión y la explicación coherente son más eficaces que el castigo corporal. El castigo corporal a veces se hace necesario, pero debe ser reservado para casos extremos. Realmente, como hemos
estudiado en aquellos estudios sobre la familia, vimos que el niño necesita tanto la vara de la corrección como la palabra o la amonestación en el Señor. Cuando los niños están recién nacidos es cuando más necesitan la vara de la corrección, aunque parezca ilógico, pero el niño no tiene capacidad de razonamiento, aunque tú le digas, aunque tú le estés diciendo, mira, es porque lo dice el Señor. El niño, cuando no comprende esto, pues haz de cuenta que le estás hablando en alemán o en japonés, no te entiende. Es cuando necesita la vara de la corrección. Pero conforme el niño va desarrollando el conocimiento y la capacidad de razonar las cosas y el entendimiento, entonces la vara de la corrección va tomando un lugar menos seguido dentro de la corrección del niño, y se hace más eficiente el razonamiento. El razonamiento, cuando el niño ya tiene la capacidad de entender, podemos explicarle las cosas y por qué, sobre todo cuando tú ya le has estipulado las leyes, pues las leyes que tú le has puesto al niño. Vamos a ir a Proverbios 17:10. Dice la Escritura: la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Nomás que es más fácil darle con la tablita que ponerse a platicar con ellos, sobre todo si no tienes tiempo, ¿verdad? O tienes que explicarle cosas que a lo mejor ni tú conoces. Realmente el poder disciplinar al hijo conlleva dedicación, esfuerzo, compromiso con Dios, compromiso con la familia, dedicación. Entonces hay que esforzarnos, hermanos, a no provocar a ira, pues exasperar a los hijos. Otro consejo es: el padre debe recordar que el hijo no es su posición particular. Los hijos pues no son nuestros en sí, sino que a final de cuentas son cosas que nuestro Padre Celestial, el dueño de ellos, nos los ha confiado en una mayordomía, para que los eduquemos no como a nosotros nos quisiéramos, no tratarlos como esclavo o dueño, sino más bien para amonestarlos y educarlos en el temor de Dios. Entonces también para los padres, ¿no?, que son muy cariñosos con los hijos y muy posesivos, hay que estar dispuesto para soltarlos y dejarlos libre cuando el Señor lo llama. No siempre vas a estar tú pues echándole ahí al niño o al hijo, sobre todo cuando el niño ya está grande, el muchacho, y tiene que formar pues su propia familia, sus propias decisiones. Y por último, las demandas del padre deben ser razonables. Es lo que les estaba comentando ahorita. El hijo necesita aprender que la convivencia en comunidad requiere la colaboración de todos, y él, como los demás, debe contribuir al bien común con determinadas tareas domésticas y obligaciones de estudio y trabajo. O sea, no vas a poner al niño a hacer todas las cosas. Cuando yo esté viendo la tele, tú eres encargado de, si tu mamá tiene sed, traerle el agua, o si yo tengo sed, traerle el agua. O como cuando me falló el control remoto de mi tele, no lo pude arreglar ahí, entonces agarré a Ramón Arturo, era mi control remoto. Cámbiale, súbele, bájale. ¿Qué pasa? ¿Qué terminó haciendo el niño? Pues exasperándose, ¿verdad? Exasperándose, terminan siendo así. No son nuestros para hacer pues lo que tú quieras, lo que tú quieras. Hermanos, ya por último, la responsabilidad ante Dios recae pues sobre el padre, pues Dios le ha puesto como cabeza del hogar. Pero ser cabeza de familia no es una ventaja para ser servido o para buscar que te sirvan, sino una responsabilidad dada por Dios para realizar un trabajo que Él nos encomienda. ¿Cuál es ese trabajo? Hacer su voluntad y no la nuestra. Sabiendo esto, que un día nos llamará cuentas sobre nuestra paternidad, cómo funcionaste o cómo ejerciste la paternidad.
Entonces, a la luz de lo que hemos visto y que debemos enseñar y no provocar a ira ni exasperar a los hijos, ¿cuál es este deber de la paternidad? ¿Cuál es el deber que tenemos como padres en la responsabilidad con Dios y con los hijos? No solo ser proveedor de lo material, o no solo proteger, o no solo dar educación, y etcétera, podríamos decir mucho, sino que a la luz de lo que nos enseña la Escritura, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9, vamos a ir ahí. Vamos a ver ese pasaje. Deuteronomio, no podemos hablar de la enseñanza de los hijos sin tocar este pasaje realmente. Deuteronomio 6, del 1 al 9, dice la palabra del Señor: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si reflexionamos en este pasaje, en este mandamiento, no solamente la paternidad es proveer, cuidar, proteger, sino más bien es traspasar una cosmovisión a los hijos basada y enraizada en la palabra de Dios. O sea, cuando leemos: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y estas palabras, versículo 6, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. O sea, a los hijos hay que hablarles esas palabras, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué nos está diciendo el Señor cuando nos dice que estarán en nuestro corazón? Que debemos meditar en ella, que debemos conocerla, que debemos amarla, que debemos tenerle un temor reverente a fallarle al Señor. Y este entendimiento y esta convicción en nuestro corazón, lo cual viene a ser nuestra nueva filosofía. Antes andábamos conforme al mundo, pero ahora andamos bajo los preceptos y mandamientos de Dios. Esta es una cosmovisión, una manera de ver ahora el mundo, de ver ahora tu vida mientras estás en esta tierra. Debe ser en completa obediencia a la palabra de Dios, gozándote en ella y traspasándola a los hijos, ¿verdad? Esa es realmente el trabajo o a final de cuentas el aspecto que Dios nos manda más importante sobre la paternidad. Dios nos llama entonces a una relación. Cuando Él nos dice estarán en tu corazón, es lo que quiere darnos a entender. Debe haber una relación con Él para luego entonces poder traspasarla a los hijos. ¿Sabes, Padre, cuál es el aspecto más importante entonces de tu paternidad? El aspecto más importante de tu paternidad es tu relación con Dios. Y a final de cuentas venimos a caer en lo mismo, porque sin el Señor nada somos y nada podemos hacer, como lo que estamos viendo en Colosenses, cuando vimos lo del capítulo 1, capítulo 2, y ya hemos entendido que somos nuevas criaturas, que si hemos nacido de nuevo debemos desear las cosas de arriba y no las de esta tierra. Cuando tenemos esa convicción en nuestra mente, en nuestro corazón, es entonces cuando podremos estar capacitados para transmitir a nuestros hijos esta cosmovisión. Cuando solamente
tratamos de transmitirle instrucciones, la palabra de Dios como instrucciones, reglas, mandamientos, o como un código de conducta, sin enseñarles, o sea, sin que nuestros hijos vean en nosotros el amor que tenemos por la palabra, estamos haciendo de nuestras casas una fábrica de fariseos, hermanos, o muchachos resentidos que no van a querer saber nada del cristianismo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando solamente estamos exigiendo a los hijos, transmitiendo los mandamientos de Dios, pero los hijos no están viendo en nosotros, que nosotros los vivimos, entonces no ven en ellos la cordura o la relación que hay, o que las palabras que les decimos deben de estar sustentadas por el testimonio de nuestras vidas. Así es que, hermanos, si vamos a cuidar nuestro testimonio, el lugar más importante donde debes de cuidarlo es en tu casa. Y muchas veces andamos en la casa tan despilfarradamente, al cabo es que es mi esposa y mis hijos, pero eso es lo más importante que debemos estar cuidando. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Enseñarles no solamente con palabras, sino con nuestra vida. En la medida que el Evangelio permea nuestra vida, nuestra relación con el Señor se acrecienta, y entonces Él nos capacita con su sabiduría para realizar esta obra. Y venimos al mismo principio de siempre. ¿Cuál es tu jactancia? Cuando le dice la palabra, ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Y Dios pone el querer como el hacer. ¿Cuál es tu jactancia? Si a final de cuentas todo lo bueno que llegues a realizar es porque Dios te lo permitió. Unido a mí puedes llevar mucho fruto, pero separado de mí nada puedes hacer. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Cuál es la jactancia del creyente? El que se gloríe, dice, gloríes en esto, dice el Señor, en entenderme a mí, en conocerme. La jactancia de nosotros, hermanos, si hubiera alguna jactancia, es responder al llamado que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, ser sensibles a esa voz y venir diligentemente a la palabra, a la oración, a congregarnos, a mantener esa relación con el Señor, que a final de cuentas es lo que va a manifestar y nos va a capacitar para llevar a cabo nuestra paternidad. ¿Qué nos detiene a hacer eso? Hermano, ¿qué nos detiene? ¿Realmente quieres que te diga qué nos detiene? La idolatría. Somos idólatras cuando el Señor no ocupa el primer lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y hay unos ídolos que están muy modernos. Hay ídolos muy modernos. Voy a mencionar 4 así rápido y con esto terminamos. Uno de ellos, la comodidad. Y ahí como que me duele a mí porque lo he expresado muchas veces. Ya no quiero trabajar, digo, ¿no? Bueno, tendría una justificación que ya trabajé muchos años. Pero realmente muchos padres creen o pretenden que la vida es como un resort. O sea, trabajan un ratito, ya trabajé, ahora déjenme descansar. Busco mi descanso. Eso es lo que busco. Ya te suplí, ya te di las cosas materiales, ahora déjame descansar. Y cuando el hijo, la mamá le está esperando una necesidad que hay de corrección del hijo, entonces el padre, se frustra y su frustración la acarrea contra el hijo. Y eso le impide, pues, venir y desarrollar la paternidad que el Señor quiere. Otro ídolo moderno que se da mucho en las familias, el propósito de las familias o la paternidad, es el respeto. Muchos padres lo que pretenden es hacer a la fuerza que sus hijos lo respeten. Y hay expresiones como esta: yo voy a hacer que tú me respetes, aunque sea lo último que haga en esta vida. Y muchos padres así son. Ese es su propósito, lograr el respeto de los hijos. Cuidado, ¿verdad? Con eso. Sí es cierto que es necesario que los hijos respeten al padre, pero no por imposición, sino por amor, hacer la voluntad de Dios, porque el Señor lo manda. Otro ídolo que existe en el corazón de los padres modernos, la familia, la apreciación, o sea, buscar el aprecio de los hijos. Hacen de los hijos unos principesos.
es el principecho de la casa. Y hay algunos que no solamente es el principecho, es el rey o la reina, ¿no? Y los tratan así, y lo que dice el niño hacen. Y los niños desde bebé empiezan a tomar control de los padres. Cuando los niños lloran, hay padres que no dejan a su niño llorar por cualquier cosa, van y los agarran. Y el niño ya sabe que cualquier cosa que haga, nomás llora y ya. O hace un berrinche o patalea, y entonces los papás, no, mi niño, no hagas eso, mucho menos en público. Y le da lo que el niño quiere. Buscan el aprecio de ellos. Y el más peligroso de todos, el otro ídolo, es el éxito. Muchos padres buscan el éxito de los hijos, no tanto por el bien de los hijos, sino para exhibirlos como un trofeo propio. Creamos hijos perfectos. Creamos hijos que están por encima de muchos. Si todo sale bien, entonces con orgullo se proyectan en ellos. Pero si sale mal, se frustran con ellos. Es una frustración tal que ante la expectativa de los padres de no ser cumplida por parte del hijo, entonces hay un apartamiento sobre el hijo. ¿No se han puesto a ver cuando nace el niño, los papás, cómo lo presumen, cómo lo traen bebé, lo llevan al trabajo, lo llevan con los vecinos? Mira, qué bonito el niño. Y el niño está creciendo y es un amor de besos y abrazos con el hijo. Pero llega un momento donde ya no es así. ¿Por qué? ¿Qué pasó en esa relación? Yo me puse a pensar muchas veces en eso, en mi vida propia, ¿no? ¿Qué pasó? Si yo miraba a mi papá que trataba a mis hermanitos chiquitos, me tocó verlos nacer a cada uno, yo soy el mayor, y era un encanto con ellos, y a mí conmigo ya no. Y luego vi ya que con mis otros hermanos tampoco, nomás con el pequeñito. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Y es que cuando como padres el hijo no cumple las expectativas que el padre espera, tiene esa reacción natural a de ser defraudado y rechazarlo. Eso es lo que pasa. Y cuidado, ¿verdad? Como de los puntos que estuvimos viendo, las exigencias del padre no deben ser exageradas. Entonces, hermano, ¿cuál es el aspecto más importante de tu paternidad? Tu relación con el Señor, hermano, tu relación con Dios, siguiendo el consejo, la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y continuaremos la próxima semana. Padre Santo, Señor, cuánto necesitamos, Señor, de ti, sabiduría, de tu consejo. Ayúdanos, Señor, como padres, a ejercer dominio propio en nuestras vidas, esforzarnos, Señor, por obedecer tus mandamientos y ser sensible a la voz de tu Santo Espíritu en nuestra vida, que nos llama, Señor, a tener una relación íntima contigo. Cúbrenos, Señor, del enemigo, porque también él quiere destruir, diluir, Señor, lo que tú has instituido, la familia, la relación matrimonial y la relación padres e hijos. Guarda, Señor, nuestras familias, nuestros matrimonios, Señor, que verdaderamente podamos reflejarte a ti en nuestras relaciones, guiándonos en el consejo de tu palabra, ejerciendo dominio propio, Señor, y estimularnos a las buenas obras, al amor, al respeto, al perdón. Ayúdanos a aceptarnos como somos, Señor, y a exhortarnos a mejorar cada día, así como tú nos has aceptado, como éramos, como somos, y nos llamas, Señor, a mejorar cada día. Te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que atesores estas verdades en nuestro corazón, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.